Buenos días, yo les voy a hablar sobre el tema que he escrito, que es la Segunda Guerra Mundial, especificando sobre la Guerra Relámpago. Para explicar esto, tenemos que retomarnos al tiempo de 1939. En este tiempo se puede ver cómo Alemania estaba queriendo anexarse lo que antes le pertenecía. Y por ejemplo, lo podemos ver que en Europa Central Alemania empieza a adueñarse de los países, por ejemplo, de Austria, de Checoslovaquia y de otras partes más para poder completar lo que era antes. En ese tiempo, en ese transcurso que hubo, Alemania aún no había usado el fuego, no había usado las armas y no hubo guerra aún. Pero ya se estaba aproximando, porque ya estaba dando algunos indicios de lo que estaba pasando y de lo que podía pasar a futuro. Entonces, lo que ocurre es de que Alemania quería anexar una parte de Polonia. ¿Por qué lo quería anexar? Es de que Alemania en ese tiempo se estaba dividiendo en dos partes, que era la Alemania que conocemos y Prusia Oriental. Entonces, Polonia, como vio eso, se negó a querer entregar esa parte. Y lo que hace Alemania es de que tenía que buscar una excusa para poder atacar Polonia. Lo que en ese momento hace Alemania es de que intenta y logra obtener algunos armamentos y vestimentas de polacos del ejército. Y lo que pasa es de que trae esclavos y los disfraza para que hacer creer que hay un ataque de Polonia y Alemania tenga la excusa de invadirla. Y ahí, retomando de lo que logra hacer Alemania, en el tiempo del 1 de septiembre de 1939 es cuando Alemania empieza a atacar Polonia. Entonces de eso también se enteran las potencias de Reino Unido y Francia. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? De que los dos le declaran la guerra a Alemania justo el 3 de septiembre, pasando 2 días. Mientras estaban en ese progreso, la mayor fuerza de Alemania, o si se puede decir, el mayor armamento que tenía era su velocidad. Y en donde se veía su velocidad era en los tanques que tenía, que eran los Panzer, que lo venían mejorando desde hace algunos años, porque ya se estaba aproximando entre ellos mismos la guerra, decía. Y entonces se le tomó a esta guerra de Alemania una palabra se le toma, como la Blitzkrieg, que es la guerra relámpago. ¿En qué más se enfoca esta guerra relámpago? En esta guerra relámpago más se enfoca en la velocidad, que el enemigo no pueda reaccionar y no pueda tener una defensiva. Después de que pasa este tramo, Alemania logra tener buena parte de Polonia. Y entonces los polacos, ¿qué intentaron hacer? Intentaron hacer huecos para intentar impedir ese avance de Alemania que estaba siendo muy veloz. Por ejemplo, podemos ver aquí cómo se lograban desplazar a Alemania, en otras palabras, rápido en algunos sistemas motorizados, carros o autos. ¿Y qué es lo que hacía Polonia? Claramente intentaba hacer algunas estructuras de hueco y defensivas para que no puedan pasar. No simplemente los soldados, sino hasta los mismos ciudadanos intentaban hacer huecos para impedir ese avance. Pero recordemos de que Alemania era un sistema que ya estaba experimentado y se venía preparando desde hace mucho tiempo. Entonces, tanto ese esfuerzo fue de Polonia que hubo el 14 de septiembre. Y hace tiempo Alemania tenía un tratado con la Unión Soviética, que fue algo raro para ellos, y fue de que la Unión Soviética empieza a atacar Polonia. Y es ahí cuando ya Polonia pierde las esperanzas y termina rindiéndose, por los que algunos polacos simplemente se fueron a Rumanía, que aún no entró en guerra. Y entonces se reparte entre Alemania y la Unión Soviética las partes de Polonia. Yendo ahora a la época de 1940, es cuando empieza la guerra con Francia. ¿Y cómo es? Lo que pasa es de que Alemania no quería la misma estrategia de la Primera Guerra Mundial, que era supuestamente irse por Holanda, Luxemburgo, después Bélgica y llegar a Francia. Porque ahí fue donde se retrasaron. ¿Y qué pasa? ¿Y quién resalta ahí? Es un general que es llamado Mostein. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él le dice a Hitler un plan que era de que se divida en dos el ejército A y el ejército B. El ejército B iba a ir primero
por la ruta que era de la Primera Guerra Mundial, por Holanda, Luxemburgo, Bélgica y llegar a Francia. Y el ejército A iba a ir por el bosque de las Ardenas, atravesando la línea Maginot, que supuestamente ahí tenían la defensiva más grande y fortalecida a nivel mundial, que iba a ser impenetrable supuestamente. Pero lo que pasa es de que nadie se esperaba de que justo Alemania iba a ir a atacar por ese lugar. Y es lo que termina pasando, y es por eso de que a Francia, en otras palabras, lo pone en una balanza y un desequilibrio total. Cuando el ejército A logra atravesar la línea Maginot, el ejército B, como ve de que las defensivas ya se estaban yendo para el ejército A, empieza a irse por la parte del norte. Y es ahí cuando las potencias, en otras palabras, de los aliados, que era Reino Unido, Francia, que estaba en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, terminan siendo derrotadas. Primero que Holanda, después Luxemburgo, y cuando ya estaban por derrotar a Bélgica, tiene Reino Unido que recurrir a un desembarco, que es el desembarco de Dunkerque, que ahí, en otras palabras, tenían que todos los barcos que tenían dirigirlos directamente a Reino Unido, pero rescatando a todas las tropas posibles. Otro ejemplo acá que se puede ver es de cómo intentan huir algunos, haciendo, ¿cómo se llama? Intentando hacer puentes y rutas intentando llegar a los barcos, haciéndolos en grandes cantidades. Y entonces es así como termina, en otras palabras, desembarcando y Francia termina solo. Y es así cuando termina la guerra de la Blitzkrieg. Bueno, muchas gracias.